Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy 19 de agosto del año 2022, situados en nuestro campus, también vuestro, de todos. Siempre hablamos en nombre de bien común. Son gracias de Dios, bendiciones de Dios y todo lo que acontezca allí como bien, es bien. Es bien decir, es bendición. Amén. En el municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, territorio Aviala. En gracia de Dios acabamos de tener la meditación en Fundación Amayá. Invito amorosamente que conecten allí en el canal y puedan tener allí la meditación para que podamos avanzar un poquito en la reflexión hoy. En el Evangelio de San Mateo, precisamente por la película, iba a decir, porque del Valle de los Huesos en Ezequiel, pues me viene sonando, parece muy terrorífico, porque en el Valle de los Huesos se hace referencia al espíritu, al aliento de vida sobre los huesos, donde se depositaban allí pues cadáveres, y entonces el espíritu le habla a Dios, a Ezequiel, que dé vida, que le ordene, que si él cree que le puede dar vida a esos seres que están allí, a esos despojos, a esos residuos. Entonces recordaba la película de Thriller con Michael Jackson, pero también la del Frankenstein, con el psiquiatra aquel que coge restos de cadáveres para tratar de crear una criatura, valga la redundancia, un ser vivo, y darle vida. ¿Y qué se puede creer? ¿Cómo es posible de la muerte dar vida? El único que ha hecho eso, amén, Jesucristo, que venció la muerte, la oscuridad, el pecado, el pasado, ese legado histórico, y triunfó con la resurrección, y por encima de los saduceos y todos que la ley mosaica no creían y todo lo demás, apegados a la ley, a las buenas costumbres, a las buenas prácticas, a las buenas tradiciones, pero constantemente incoherentes en amar, porque lo tenían como una ley, como un escrito, y ya me lo aprendí de memoria, y ya lo sé, y sí, yo lo practico, pero en la práctica otra cosa. Decía el maestro por allá en algún episodio que narran, hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Ayer comentábamos también ello en otro de estos espacios. Entonces, esa incoherencia entre sentir, pensar y actuar. No puede haber amor allí. El amor es un estilo de vida y nace del alma. Más que todos esos alientos de vida, esos neumas, esos espíritus, es mantenerlos vivos en alma, mente y cuerpo. Esa coherencia. Entonces la pregunta es, ¿yo amo? ¿Cómo amo? ¿Y a quién amo? No está replicando a la otra persona, a la criatura, a la cosa. ¿Tú me amas? No, ama tú. Sin esperar nada a cambio, sin esperar recompensa, con generosidad. Ama en la misericordia, en el perdón, en la caridad, en todo lo que es bendición. Amén. Y si el otro no le está dando, pues corrección fraterna, mi amor, mi cariño, mi persona o a la criatura, ven. Siento que no estás siendo coherente con lo que dices de amar, cómo lo haces, cómo lo expresas. Si te refieres a mi caso, no estás considerando esto, lo otro. Entonces, ¿cómo podrá ser que uno se sienta amado así? Antes, por el contrario, se siente subvalorado, baja la autoestima, bajo el autorreconocimiento, bajo la convicción. Bueno, entonces, ¿qué amor va a ser eso? Ahora, el verdadero amor es hacer todo por el otro ser y por todos, sabiendo que él habrá de hacer lo mismo o con uno o con otros, y en otro momento, en otras circunstancias, en otro lugar, en otras condiciones. No tienes que esperar a que eso ocurra. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Amén. Ese es el amor, el llamado de Dios. Y esa es la sintonía. Entonces allí eso corresponde en esa infinitud, en esa eternidad al Dios.
Uno es criatura y es temporal, es finito, es materia, es corrupción natural, se acabó. Es corrupción cultural, cuando otros aceleran esos procesos, lo alteran, ahí es donde no hay amor, ahí es donde no hay coherencia en seres, en grupos, en organizaciones que se dicen que en la práctica son activistas, sí, se mueven por el amor y en caridad y misericordia, pero a veces por un cumplir, tómenme en la foto, vea que sí aparezco, vea que sí hice la donación, vea que recogí, miren que somos muy generosos, tenemos muchos likes y haga caritas aquí para que tenga seguidores en Facebook y en YouTube y en Instagram y todas las redes sociales y bla, 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 y tenga reconocimiento. Ese es otro fenómeno que ahorita precisamente en Fundación Amayá retomaba del padre Pedro Justo Berrío, porque los niños, estas generaciones millennials, centennials y todo ello, son seres que los estamos formando, porque ahí cabemos nosotros también como formadores, y hay que tener coherencia en la ética, en la moral, en la estética, la profética, la poética, en todo. Ser coherentes en sentir, pensar y actuar. Cristianamente alma y cuerpo, esa es la identidad en el ser, vida y obra, para poder hacer la voluntad del Padre, caminar de la mano derecha con Jesucristo y ser testimonio de amor, verdad y justicia, y se acabó. Ya lo demás llega por añadidura, pero somos muy incoherentes porque predicamos muy bonito, pues que fuera predicar, ni siquiera eso, recitar, declamar, repetir, porque muchos, por desgracia, diría uno por desgrecia, de la Grecia antigua, que ayer lo escuchaba precisamente de un video que dio en la Facultad de Salud Pública el doctor Carlos Vasco, tío del actual decano, y daba una conferencia orientada a salud mental, precisamente por esta época, que se celebra el Día del Salubrista, se conmemora o se retoma ese día 25 de agosto. Nuestro hermano pues de aquí, de la Vereda La Oculta, del municipio de Jericó, suroeste de Antioquia. Pero más que conocer de la vida y obra de Héctor Abad, que es una invitación amorosa a caminar allí y recorrer, indagar, auscultar, porque no obstante habiendo sido pasado, la historia no cuenta cómo es, las historicidades, o sea, tendría que ser en voz propia de él, y en paz descanse, pues su hijo Héctor Abad Faciolince es un periodista, un investigador, pero no leería lo mismo que su padre, no leería con los mismos ojos, con los mismos lentes, con la misma percepción. Y tiene que ser un hijo que camina muy cerca de su padre para conocerlo en el alma, para conocer en su mente, y como con él todos tenemos una manera de cómo amar, y ahí viene todo, amornización, que es la sabiduría, es el conocimiento humano, pero es también el discernimiento. Y para uno saber eso, bendito Dios, tendría que estar encarnado Cristo en uno, y siendo Él, más que esos huesos allí, darles vida a Ezequiel en el campo seco, la fuerza del aliento, el único que podría hacer eso es Él, Dios. Ningún humano podrá darle vida a una criatura con alma, mente y cuerpo. Eso es una mentira que nos hacemos y nos la creemos. Y alguien llega por allá que le puso peso al alma y que entonces ya es un científico y va a sacar patentes. Mis amores, el amor no tiene patente, es Dios mismo. Entonces usted es dueño de Dios, yo soy dueño de Dios, Dios es propiedad privada. Nos falta más la soberbia espiritual, intelectual y emocional. Somos la criatura, por eso al otro lo tiraron de allá, o lo desterraron. Bueno, usted se va, el dragón, chao. ¿Qué estuvo así? Aquí no cabemos dos. El reino de Dios es de Dios y el otro. Entonces, si queremos ser el hábitat, y iba a decir el avatar, pero también ese tejido, esa trama es hermosa, esa película, esa intención. Y en hábitos, estilos de vida, acordes, esa tríada, hábitat, habitar y hábitos, en amor, amornización. Entonces de ahí va a ser paradigma, más que paradigma, la ambiental, la conciencia ambiental, la educación, que era lo que planteaba ayer escuchando el video. Eso fue en el 2019 que el doctor Vasco habló
vino a la Facultad de Salud Pública, o antecitos, sí, de esa misma época antes de la pandemia, del encerramiento, del aislamiento, del confinamiento, a hablar sobre ello. Bueno, ¿qué decía Héctor Abad sobre la salud? Estaban pensando en montar la maestría en salud mental, ya eso invitaba. Pues empecemos ya, porque ¿cuál educación? Es que en la Grecia, por eso decía en desgrecia, se tratan de coger palabras y no se les da el sentido, gnoseológico, epistemológico, generación de conocimiento, pero venga, ¿cuál conocimiento? Leamos la historia, leamos la cultura, leamos la ecología, que hablan tanto de la ecología humana, pero vamos a leer la socioecología para orientar la psicología. ¿Quién es el que tiene que cambiar de estilos de vida? El que se viene comportando mal en la ciudad porque supuestamente tiene un trastorno mental, o el problema será del esquema, de la estructura. Aquí recuerdo una película de En paz descanse, que terminó, pues según cuentan, se suicidó Robin Williams en, en esa película de Patch Adams, y tenía otra allí, que El médico de la risa, ¿cierto? Para darles un terminal feliz a quienes estén, bendito Dios, orando por ellos, en estado terminal de conciencia y de vida y muerte. Pues estamos hablando de saludistas hoy, porque eso es Héctor Abad, salud pública, promoción de la salud, contexto, amar a Dios, amar al próximo, amar la naturaleza, está ahí ligado. Por eso la misión, admisión ambiental universitaria es la misión, y franciscanos, amén. O la comunidad cristiana, Vasco también es cristiano. La Universidad de Antioquia ha tenido muchos seres cristianos, y los hay, o lo sabemos, perdónenme que me incluya, porque es mi mayor deseo, y de ahí para adelante lo sabrán. Y habrán otras misiones, pero esa misión, que se llama ambiental, cabe todo, y es universal y es planetaria. Entonces, él mismo decía, salud pública viene que es salud privada, pero ya es pública, es nacional, es internacional, es planetaria. El conocimiento, sí, pero entonces las habilidades de Grecia. Entonces vimos partes. ¿Por qué faculty? En Estados Unidos, que él ha caminado por Estados Unidos, precisamente con el asunto de la formación, porque él es matemático y es un formador exquisito, pues, en la pedagogía, sobre todo en la didáctica, de la forma como hacerlo, y ahí en el Parque Explora tiene los monstruos del conocimiento, de las matemáticas, para hacer que los niños y las niñas se enamoren de la matemática, se enamoren del aprender, y no le cojan tedio, como ha ocurrido, repitiéndose cosas que nunca van a utilizar. Él decía fraccionarios y quebrados y todo. Igual, uno es ingeniero y se da cuenta que nunca utiliza ese tipo de formulismos y cosas. Entonces, cada vez más sistematizados los procesos y cada vez más técnicos, más mecanizados, y el ingeniero cada vez más lejos de la sociedad, de la ecología, del ambiente. Entonces no tiene lo que dice Richman, el asunto de la biomimesis, una correcta lectura de la natura para hacer diseño, ingeniería y arquitectura, y por tanto otras disciplinas, la economía circular, poder conectar fuente medio receptor y entre un medio y otro, y no hablar de independencia, no hablar de interdependencia, sistemas interdependientes. Esa es la complejidad. ¿Cuál es el temor por estar compitiendo? Entonces, en ese competir es repetir, y es refritar y reciclar cosas que son inútiles, obsoletas y absurdas. No consultan las realidades, las necesidades, las complejidades mismas, porque no nos retamos a hacerlo tal cual, en tiempo real, coordenadas de modo, tiempo y lugar, de ipso facto. Hay información que circule, no la hay, vamos a generarla. Hay conocimiento, no, el conocimiento se construye con los saberes previos, los imaginarios previos, los idearios previos, todo ese ejercicio que vamos en seminario ambiental del orden natural, y entre otros, ¿cierto? Que es la metodología del sistema de gestión natural del orden natural. Y allí vienen ya los desarrollos de la filosofía, el método y la praxis. Entonces, lanzo ella porque, lo dije en francés, elle, ella, en el asunto de que para salud pública, eso se dijo en el 2019 y no se ha visto que se haya materializado en acciones esa propuesta, porque sigue siendo negada
la Facultad de Salud Pública, la Universidad de Antioquia, lo público, a trascender la conceptualización y empezar a trabajar la contextualización, bajarse del curubito y lo empírico y validar el conocimiento no científico, otros conocimientos, reconocerlos, conocer los actores, conversar, pero es conversar, como decía Humberto Maturana y Jimena, conversiones, las versiones de todos. Nosotros hablamos cristianamente la versión de Cristo, alma, mente y cuerpo, y se acabó. De ahí para allá vendrá lo demás. Entonces, en ese asunto de la educación, el que llevaba al niño, a la niña, a ser instruido era el educador. Y era un esclavo o era una persona en sociedad que no tenía ni reconocimiento ni estudios. No era el doctor, el PhD, el destacado, ¿no? Es que no es de méritos. Es que esa sabiduría, ese conocimiento llegas por gracia de Dios. Llegas por meditación, por oración, por ayunación. O sea, ayuno y acción. Ayuna, acción. Muy de Benito Abad, ora et labora, ora, acción. Orar y acción. El acuñar conceptos, eso es válido en la decisión. Abadio Green lo ha dicho permanentemente, él es etnolingüista, etnoeducador de la comunidad Gunadule, persona que habita el cosmos, y él dice, el lenguaje es una cuestión de Occidente. Patricia Noguera, así como el lenguaje y muchas otras cosas, expresando en Julio Cortázar que las palabras también se cansan, como esta palabra de ambiente, desarrollo, sostenible. Pues, lenguaje cansado resulta anacrónico porque es incoherente, porque no hay conciencia plena, no hay esa ética, esa estética, esa profética para darle coherencia en el sentir, pensar y actuar. Eso sí sería realmente trascendental, no en un aula, esta aula natural, interactuando con niños, con jóvenes, con mayores, con todos, sin discriminar, ya estás en contexto. ¿Dónde está el profesor Amaya? En misión. ¿Dónde? En la misión, en su hábitat, claro, que está en la casa, claro, y es que allá deberíamos estar todos. Es que la universidad no es un edificio, la escuela no es un edificio, el colegio no es un edificio, el hospital no es un edificio, la unidad de atención no es un edificio, que habrá unas infraestructuras que son costosas, de inversión, que manejan solo en lugares seguros. Sí, pero el ser, entre tanto, no necesite eso, mejor. ¿Y dónde está? Estilos de vida, hábitos del consumo, o sea, nutrición en el sueño, nutrición en los alimentos, digestión, nutrición en la recreación, en todo. Y mantener un balance. Y eso es paz interior. Eso es libertad de conciencia, eso es felicidad plena, plenitud. A eso vino Jesús, a darle plenitud a la ley. Ya sacarán normas y leyes. Hernán Cuervo decía mucho de este impacto ambiental allá en la Facultad de Ingenierías, en la maestría, que a la que le tendrían que hacer un estudio de impacto ambiental es a la normatividad, sobre todo en Colombia, porque hay normas de todo y ninguna sirve, o ninguna se aplica, o ninguna le da sentido, porque está escrito. Allá está, pues una manera de poder justificar muy solapada, hemos dicho amorosamente, del Senadrín, porque es el Sanedrín actualizado, del Senado, de la Cámara, y bueno, y ahí bajan todas las normas, pero ya cuando se construye ese tejido, ya lejos, la realidad, 30 años de anacronismo, nomás les muestro uno, con la ley 99-93 para medio ambiente, con la ley 30-92 para educación, con la ley 100 del 93 que es hermanita de la del medio ambiente, que no es ni la mitad, es el tercero excluido, es el todo y las partes, porque le preguntaban a Manuel Rodríguez Becerra cuando lo nombraba ministerio, un campesino o alguien allá del pueblo, doctor, ¿y usted es el ministro del medio ambiente? Sí, ¿y quién va a administrar la otra mitad? Todavía creen que el ambiente es la mitad más la mitad, no, nos han hecho creer eso con los estándares. El estándar, entonces todos tienen que parecerse allá, la uniformidad. Y eso que ya hablaba de la educación con Vasco, conecta es precisamente con la película de La pared de Pink Floyd, con Jürgen Klaris, El crimen llamado educación, y con el tema de la educación de repetir y de competir. Por eso todos estos niños y jóvenes que mencionaba aquí o en el espacio anterior, que no soportan el fracaso, no soportan la baja autoestima, no soportan el no ser perfectos.
porque les hacen creer que se tienen que llenar de miles de millones de dólares en un segundo y que tienen que haber vivido todo lo que no ha vivido un mayor y disfrutar de todos los placeres que nadie ha disfrutado. Necedad, vanidad de vanidades, el Eclesiastés. Entonces, Salmo 89, enséñame, Señor, a calcular los años para tener un corazón sensato, y eso es a todas las edades. ¿Cuán grande sería el planeta? Grande no en tamaño, sino cuán loable, porque en la ley natural que hemos llegado, en el orden natural, es a dar testimonio del amor, verdad y justicia, del Creador, de la creación, para volver a llegar. Y ese es todo este entrenamiento de la vida. Esa es la escuela, esa es la verdadera educación, la verdadera concienciación, conexión y transformación. Y hay que hacerla individual, la individuación, la mistificación, la relación con la divinidad. Listo, con la humanidad, perfecto, semejantes, de la misma raza, de la misma condición. Pero entonces vamos a hacer la sintonía, la polifonía, unidad en la diversidad para la universalidad del ser, que ese ser crezca, vamos a ayudarle. Buen padre, buena madre. Y ahí se refiere el ámbito escolar, se refiere en el ámbito laboral, todos tenemos que ser, si es hombre paternal y si es mujer maternal o si tiene otra condición, en la condición de ser amoroso, de ser amor, de ser testimonio del amor. Y ahí se va dando todo, y esa es la misión. Ya lo otro son snob, que no es ni siquiera novedad, ni siquiera algo extraordinario, sino que es repetición. Un logo. ¿Cuál patente? Es que Jesucristo tuvo que ir a sacar una patente al Sanedrín allá para poder patentar el amor. No, Él es el amor y Él es el Hijo de Dios y es testimonio de la verdad. Y entonces, y todos nos llamamos ahí, entonces habrá otro que diga, no, hay otro, que hay una ideología, que hay un paradigma. Eso es criatura y eso es mundano y queda en la mundanidad. Cuando no es mundicia, el término de cuidado de la salud, cuidado del ambiente, cuidado del otro, cuidado de mí mismo, esa es salud pública. Y ahí queda la invitación abierta para tejer, porque ya que entramos en ese asunto de concienciación ambiental, en salud pública, ahí están los caminos, porque no los hemos escuchado, porque no los seguimos y porque seguimos trabajando en una salud basada en la enfermedad, en el Frankenstein, que está ahora, le decía, el Valle de los Huesos, en Ezequiel, y lo dice Denis Nachmanovic, con el asunto de la percepción. Entonces a este señor psiquiatra le dais que por dar vida, juntando muertos, contando muertos y enfermos, y eso hace la salud, pero no hace salud. Y lo dice un médico por ahí español de más 40 años para una universidad. Alguna vez vi un video, tengo que buscarlo y conectarlo aquí, pero en su facultad donde nunca se ha enseñado la salud, siempre se ha enseñado la enfermedad y la muerte. Entonces, ¿a qué sirven contar datos y estadísticos de muertos y enfermos? Ah, que porque la ciencia tiene que validar basado en la evidencia. Sí, eso es necedad de necedades. Siempre van a haber muertos y van a haber enfermos, porque por encima de la muerte y la vida no hay nada, todo esto es corruptible. Entonces, ¿por qué no leen las realidades de seres que en un bien vivir, desplegados de hábitos, de malos estilos de vida, de malas prácticas? Es que queremos vivir como puercos, con todo el amor del mundo, con todo el respeto, con toda la consideración, holgados en todo, el homo ludens, el homo sapiens, saber de todo, porque tengo a Google, porque tengo información. No, sabiduría, más allá del conocimiento de todas las posibilidades sistémicas, abductivas, inductivas, todas las inteligencias, todas, y todas las ciencias, todas las creencias. Cada uno tiene una forma de conectar con la divinidad, pues póngalo ahí, y no tienen que estar de acuerdo, ni tener la razón, no, conversar con las versiones. Y vienen las vivencias, bueno, ¿cuáles son las vivencias? Póngalas allí. Al final del camino, todos tenemos que llegar, pero cada uno debe llegar con su propio camino. Estamos haciendo el trayecto. Entonces ahí están los vestigios para hablar de la filosofía desde la epistemología. Se aplican. El doctor Vasco también dio una de las conferencias para el proyecto educativo institucional de la Universidad de Antioquia. Pregunta, esa filosofía
ya desarrollado en las metodologías y las metodologías se han llevado a las praxis, que se hacen estudios, sí, que se hacen proyectos, sí, que se hacen desarrollos, sí, pero ¿cuándo? ¿En qué forma? Todo segregado, aislado, reducido, todo un anacronismo, lo que decía con la norma. Porque entonces por lo dogmático es el que manda el ministro, el que manda el gobierno y el que manda ni siquiera es el presidente. Lo mandan de afuera y demandan que lo haga. Y entonces si no le mandan al carajo porque ahí hay los incumplimientos. Entonces, mire la incoherencia. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está la estética? No hay coherencia. Realmente. Y lo puede uno saber desde la práctica pericial, de ipso facto. Es que hay que saber tomar la decisión ahí, bajo las condiciones y la presión. Dejamos allí, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.